Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal las vacaciones? Hizo mucho frío y ahora estamos en agosto y yo vengo en remera. ¿Qué país? Estoy buscando. Unos patentes. Bueno, segundo cuatrimestre. El tiempo corre. Somos bicampeones de América. La escaloneta sigue trayéndonos satisfacciones. Bueno, gracias por el silencio. Podemos comenzar con la clase. Estábamos trabajando en la última reunión, ¿que se acuerdan? ¿Qué estábamos trabajando en la última reunión? Silencio absoluto. Bueno. ¿Ya rindieron todos parcial? ¿Hay alguien que vaya a recuperatorio de acá? La próxima clase voy a dar la consigna para lo que sería el trabajo del teórico para la promoción. Vayan pensando en armar. Se puede hacer en grupo, hasta 4. ¿Por qué 4? Porque hay que ponerle un límite. Se puede hacer el trabajo de manera individual, porque todos los años se da la siguiente situación. Yo digo grupos hasta 4. Puede ser 1, 2, 3 y 4. Profe, somos 5. 5 es más que 4. Le respondo yo. ¿Puedo hacer el trabajo solo o sola? Sí, porque 1 es menos que 4. Y esto es una pauta que se repite, una matemática, o sea, ¿se acuerdan de los conjuntos? Mayor, menor, igual. Bueno, 4 es igual a 4, entonces se puede hacer de a 4. Estamos. Porque esta es una consigna que repito, y después somos 9. Y 9 es bastante más que 4. Y así sucesivamente. ¿Puedo hacer el trabajo solo después? Sí, porque 1 es menos que 4. Y se vuelve un poco cansador y agotador la situación. Entonces, vuelvo a repetir esto. El trabajo se puede hacer en grupo.
hasta 4. 2 es menos que 4, 3 es menos que 4, 4 es igual a 4 y 1 es menos que 4. 0 es no hay grupo. O sea, tiene que ser mayor que 0 también. Esto a lo mejor lo tengo que aclarar. Entonces, bien, el trabajo se puede hacer de manera individual, en dupla, en trío o en cuarteto. También lo puedo expresar, quinteto no. ¿Estamos? Y la consigna va a ser un trabajo de elaboración. Estoy pensando si les doy algunas preguntas o el trabajo es un poco más libre. Ya veremos. Se va a entregar en comunidades, en el aula 0916, con una fecha, con un plazo razonable. Y como figura en el programa, este trabajo es para quienes promocionan. Después aparece la pregunta, ¿todos tenemos que hacer el trabajo? No. Solo quienes promocionan. Eso está detallado en el programa de la asignatura. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque termina la clase y viene la gente con las preguntas. Entonces, las preguntas se hacen adentro del espacio. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entrega cuándo? No está definida la fecha, pero va a ser este año. Lo que le puedo decir. Antes de noviembre. Exactamente, dentro del calendario académico. Ok. Quienes llegaron tarde y no escucharon, está grabada la clase, pueden vivir este grato momento escuchando la clase, y acá repito todo de nuevo. Esto también lo voy a dejar por escrito. Estamos, para que no haya confusiones. Bien. ¿Dónde estábamos la última clase? Silencio. En el silencio. Bien, unidad 3 del programa. En la programación académica estamos en la clase 8. Estábamos desarrollando en realidad no estamos en la unidad 3, estamos en una transición de la unidad 2 a la unidad 3, debatiendo el concepto de subjetividad. El segundo parcial, si bien toma la unidad 3 y 4, pero hay que tener trabajada la unidad 2, que es el concepto de subjetividad. Van siguiendo, ¿no? Bien. ¿Qué habíamos hablado del concepto de subjetividad en la clase anterior? Habíamos hablado de algunos requisitos, no me acuerdo, pero... Prerequisitos. Bien. ¿Qué más? Y la anomalía de la especie. ¿Cómo? Y la anomalía de la especie humana. ¿Y cuál es esa anomalía? La singularidad. La singularidad. Bien. Para cada uno era algo específico. Ujú. Bien. Nos vamos entendiendo. ¿Cuándo fue? No la semana pasada, la anterior. Tuve el honor y la emoción de participar en un homenaje a Ignacio Leucovich a 20 años de su muerte, de él y Cristina Corea, que además de ser otra autora influyente en el campo educativo, con Se acabó la infancia, Chicos en banda, Pedagogía del aburrido. Además de tener el honor, fue una emoción, porque yo hice en su momento parte de mi formación con ellos. Falleció en el año 2004, se hizo un homenaje a su producción, una producción que no llevó muchos años, habrán sido más o menos 10 años, pero muy intensa.
y dejaron marcas profundas en el mundo académico. Se publicó este libro con algunas participaciones, entre ellos la mía, y además hubo una presentación bastante emotiva. Ya lloré allá, no voy a llorar acá por esto. Lo interesante que surgió, porque hubo dos paneles el primer día de la jornada, uno fue el pensamiento de Leukovich y el campo educativo, y a mí me tocó estar en una mesa sobre el pensamiento de Leukovich y la salud mental. Y no me estoy yendo, no estoy despistando, sino que estamos introduciendo la cuestión porque en el panel del pensamiento de Leukovich y la educación estaba Silvia Duchansky, que es una autora que figura en la bibliografía del programa, junto con Cristina Corea. Son quienes escriben Chicos en Banda y tiene sus contribuciones en pedagogía del aburrido, además de haber continuado su producción, textos maestros errantes. Bueno, tiene una producción importante, sobre todo de trabajos sobre el campo educativo en territorios, digámoslo de esta manera, vinculados con la marginalidad. Una de las cuestiones que son sumamente interesantes es que desde el discurso pedagógico, digámoslo de esta manera, ya podemos hablar con propiedad en estos conceptos, la problemática principal siempre giró o atravesó la cuestión del aprender, y del aprender como una problemática indefectiblemente central de la labor educacional. ¿Estamos? O sea, se va a la escuela a aprender, y como que el aprendizaje es condición de una inclusión posterior del sujeto a un sistema social. ¿Sigue la idea? Bien. El aporte que creo que hacen en su momento Leukovich y Corea es que no se trataría del campo estrictamente del aprendizaje vinculado a la labor docente pedagógica, sino que la institución educativa instituye un modo particular de subjetividad que es la que incluye. ¿Se entiende? Digámoslo de esta manera: alguien puede concurrir a una institución educativa y aunque tenga serias dificultades para el aprendizaje, eso no impide que ciertas marcas subjetivantes se alojen, se inscriban. Si bien esto que estaba planteando en su momento Leukovich y Corea no es exactamente una innovación, de alguna manera no deja de cambiar un eje. Vamos a usar un ejemplo futbolero. Es como cuando se produce un cambio de frente. Un equipo lleva la pelota por este lado y cambia la pelota de frente y avanza por este lado donde no tiene marca. Es decir, ya no se trataría estrictamente del aprendizaje académico, sino de que la institución instituya marcas. Ellos en esto sí van a innovar en el contexto de los fines de los años 90, del año 2000, donde se produce un fenómeno novedoso, no por la particularidad, sino por la masividad. Y este fenómeno es que en una institución educativa concurren un montón de niños que no solamente no aprenden, no están ubicados en situación, no están ubicados en situación escolar. La situación es un descontrol, no hay aula. Chicos que transitan la primaria sin haber aprendido a leer y escribir.
sin haber adquirido los conocimientos más elementales y básicos. Chicos que concurren al colegio secundario y solamente están, pero no se aloja en ellos ninguna marca, o muy pocas. Ellos nominaron a este fenómeno, usan esta metáfora, esta imagen, que es la escuela galpón. Es un galpón que aloja gente. La idea de galpón fue, como sucede por lo general en ciencias sociales, llevada al extremo, banalizada, cosificada, busquen el término que quieran, pero la escuela galpón o la institución galpón es una institución que aloja gente, conglomera cosas, pero esas cosas, digámoslo de manera figurada, no poseen ninguna marca instituyente, ningún ritmo institucional de ese lugar. Entonces estaban los chicos que iban a comer, los chicos que iban a otra cosa, había pibes que iban armados, chicos que llegaban intoxicados por sustancias, situaciones de violencia, de impulsividad y descontrol, una sexualidad desenfrenada, porque nadie hoy en día se impresiona frente a la situación de un embarazo adolescente en una escuela. Hay escuelas donde esto todavía sigue teniendo muchas reservas, pero uno se encontraba con un segundo, un tercer año, con la mitad de las estudiantes mujeres embarazadas. Esto no es algo con lo que la institución educativa tenía que vérselas tiempo atrás. Olga Cosentini no tenía este problema. La escuela sarmientina no tenía este problema. Por lo tanto, el concepto de subjetividad toma un rol protagónico. Y a nosotros, desde la psicología en educación, nos ayuda a descentrar el peso de nuestra práctica en el campo educativo, no solamente centrado en el terreno del aprendizaje, sino en la idea de la subjetividad con su propiedad instituyente. Es decir, una institución, valga la redundancia, instituye subjetividad. Es la marca que esa práctica social va a dejar en un sujeto y cómo esa mente, para decirlo y poder redondear, se configura a partir de esa práctica. En la sociedad disciplinar, en la modernidad sólida, en los tiempos del Estado-Nación sólido, esta marca la constituye la práctica estatal. El Estado está en todo lo que vemos y tocamos, está mediando en toda práctica social. En la modernidad sólida, los seres son seres estatales, ya sea porque están adentro del sistema o el sistema los ubica en un lugar de reclusión, pero la reclusión sigue estando dentro del sistema. El galpón, el chico en banda, está librado a su propia contingencia, su existencia es contingente, que es contingente es del momento. Por lo tanto, si aprende geografía, matemática, no te diría que es un dato periférico, pero de lo que se trata es si compone subjetividad. ¿Se entiende? Es decir, la subjetividad estatal es cohesiva. Y es cohesiva porque toda marca se produce, como diría Foucault, en situación de encierro. ¿Qué es el encierro? ¿Que estamos encerrados bajo llave? No, necesariamente. Ese es el estado extremo del encierro. Este es el hallazgo Foucaultiano, muy cuestionado en estos días,
hasta podríamos pensar cómo pensaría Foucault su propia teoría hoy en día, pero el encierro es un encierro que no es solamente el encierro bajo llave de la prisión, del manicomio del siglo XIX. El encierro implica que el Estado está en todas partes. El panóptico de Bentham. Es decir, estamos pensando la idea de que ya no se trata solamente del campo del aprendizaje. Obviamente que es importante, no estoy desmereciendo que alguien va a la escuela a aprender. Ahora, ¿qué sucede? O venimos a la universidad a formarnos como profesionales. Ahora, esta idea del profesional hoy en día también es una idea de profesional bastante dispersa. Si ustedes observan qué ofrecía la psicología como práctica social en los años 80, no nos vayamos tan atrás, y qué ofrece ahora, el espectro obviamente es mucho más amplio, está mucho más disperso, e incluso diría la noción científica positivista o este parapositivismo que podríamos ubicar al psicoanálisis como algo que no es estrictamente positivista, pero tiene un sistema de reglas internas, no es suficiente para cuestionar el campo. Y quienes se manejan por fuera de estas grandes avenidas, no está considerado necesariamente mala praxis. Entonces tenemos colegas que hacen tarot, que hacen chamanismo, que prescriben terapia canábica, pero los psicólogos no podemos medicar. O sea, no estaríamos en la medicación formal, pero si uno le dice a alguien que tiene que fumar algo, tomar algo, un aceite, lo que sea, ya estamos en el campo de la medicación. Ahora, esto está en el plano de la dispersión, es un rasgo de época, hubieran planteado Leucovich y Correa. Bueno, este campo de la dispersión implica que no hay un eje estructural. Esta idea es de un eje estructural. En la escuela de la modernidad sólida podríamos pensar que el eje estructural está marcado por el campo del aprendizaje porque es el que divide lo normal y lo patológico. Lo normal es lo que se prevé. Es aquel estándar de sujeto que se prevé. ¿Estamos? Ahora, lo patológico es aquello que se desvía de ese estándar y tiene que ser reencauzado por algún medio, pero está recluido, no está fuera del sistema, está dentro. Entonces, esta idea de subjetividad se vuelve para nosotros clave y subrayen mucho este concepto, porque esta mentalidad que se produce en el devenir institucional puede producirse como no. Y esto se da, como mencionaba recién la compañera, en el campo de la anomalía. Es decir, si cada época se parece a las máquinas que produce, la modernidad, así como industrializa la producción, también industrializa la producción de sujetos. ¿Estamos? Marx básico ilustrado. Es decir, el capitalismo del siglo XIX, para poder focalizarlo en un lugar más o menos lejano y no quedar atrapado en la actualidad, al mismo tiempo que produce objetos, produce a los sujetos que producen los objetos y produce un prototipo de sujeto para producir sujetos, no produce cualquier sujeto. La ciudadanía es un prototipo de individuo sano, cuerdo e ilustrado, pero sobre todo dentro de la ley. Eso es lo que Foucault llama el encierro. La normalidad. Ahora, este estándar de sujeto es ese sujeto planificado, tiene este problema que veníamos hablando en la clase anterior.
Nuestra especie tiene una anomalía, falla. ¿Y desde dónde falla? Desde la singularidad. El ser humano tiene este problema, falla. Hay una parte de sí que no logra integrar el colectivo. ¿Y por dónde falla? Si seguimos la idea psicoanalítica, en la medida de que hay un inconsciente pulsional que trabaja. Y esa idea de este inconsciente pulsional que trabaja es esta desviación del instinto que nos arrastra al campo pulsional. Y este campo pulsional es singular, aunque no querramos. A veces nos masificamos por distintas razones, y eso podría ser la parte más parecida a la pretendida homologación. Es decir, en la masa se produce este fenómeno por momentos indistinto, donde nuestra singularidad es derivada al ideal de la masa. O, como me gusta decir últimamente, la masa no solamente desindividualiza, también pone en correlación modos de goce. Siguiendo esta idea, las instituciones son grandes masificadoras. Freud le decía las masas artificiales, ¿recuerdan esto? La iglesia, el ejército, Dios, la patria, el ideal. Está bien, Freud en eso todavía conserva algunas ideas decimonónicas. En la exposición, y esto es un comentario al pie de página, no se presentó el libro, pero nos pidieron que hagamos un desarrollo sobre las ideas de Ignacio Leuckovich, y yo trabajé un texto que se los recomiendo, lo voy a dejar en fotocopiadora para los curiosos. Se llama La locura enloquecida. Solo a Ignacio se le podía ocurrir un título así, pero él lo que va a plantear, desde mi punto de vista, en La locura enloquecida, es como si hubiera sido el prólogo a Se acabó la locura, sería la pregunta. Escribieron en el año 99 Se acabó la infancia, cuando surgían los textos de historia de la infancia, se popularizó el texto de Philippe Ariès, la historia del niño en la época clásica, y bueno, la historia de la locura, si bien la historia de la locura es anterior, pero estaba la historia de las cosas. Y ellos escriben Se acabó la infancia. Hoy en día podríamos pensar Se acabó la locura. O sea, no la locura porque no haya locos, sino la locura como institución segregada de la razón, sino que nos implica una convivencia en algunos casos. Bueno, el texto es muy interesante para quienes quieran leerlo. Lo que debía estar excluido en el tiempo de la solidez, la inclusión lo vuelve a ubicar entre nosotros. Entonces, cambió el esquema. Esto que estoy planteando no es menor, porque una de las problemáticas actuales y que convoca precisamente al trabajo de psicólogos en el campo educativo es la inclusión escolar. Conocen. Ciertas niñas y niños con distintas dificultades en otros tiempos eran derivados a lo que se llamaban escuelas especiales, ¿no? Un chico con problemas de aprendizaje, con algún síndrome, con algún desorden, estoy hablando en términos generales, todo lo que estaba de alguna manera ubicado en el campo patológico era derivado de una escuela especial. Hoy en día ese paradigma varió. Ya sigue habiendo escuelas especiales, pero se intenta un esquema de inclusión. ¿Qué quiere decir? Que estos niños y niñas hagan trayectorias, y que la trayectoria no es lineal como planteaba de antaño el sistema educativo,
sino que está acomodado a esa singularidad. En los papeles es hermoso esto. Después hay que llevarlo a la práctica. Entonces, estas niñas y niños conviven con sus acompañantes terapéuticos, conviven con un conjunto de terapias de sostén. Muchos de ellos pueden concurrir a establecimientos formales. La pregunta es si la violencia de la reclusión no es sustituida por un nuevo tipo de violencia de estos acompañamientos. Como dijo un chico que era usuario, usemos una palabra de época, de acompañamientos y distintos tipos de terapia, un día estaba en la escuela con su acompañante y pidió hablar con la directora de la escuela. Sí, vamos a ponerle Pepito. La directora te va a recibir. Entonces Pepito se para y se para el acompañante terapéutico y le dice, no, quiero ir solo. Bueno, se sentó frente a la directora y le dijo, con su lenguaje y su tono un tanto metálico, profesora, por favor, no me ayuden más. No me ayuden más. Déjenme tranquilo. Claro, cada vez que él era asistido le decían que era para ayudarlo, que todos lo estaban ayudando. En realidad no lo estaban dejando vivir. No me ayuden más. Este chico está refiriendo cierta violencia. Esto me lo contaron sin haber podido escuchar lo que este chico estaba diciendo. O sea, uno puede pensarlo en sentido de que este chico se está liberando de cierta opresión, pero no puede dejar de utilizar el lenguaje alienante, porque no es un sarcasmo, no me ayuden más. No está utilizando una ironía. Hay una cuestión binaria, me ayudan, no me ayudan. Ayudarme es esto. Bueno, dijo, bueno, no me ayuden más. Bien. Lo que estoy planteando con este ejemplo es que toda subjetividad, esta acción subjetivante, siempre conlleva un grado de violencia. Y es ineludible este grado de violencia. Actualmente hay amplios sectores de nuestra sociedad que, reconociendo sufrimientos pretéritos por parte de estos movimientos instituyentes, es como si se hubiesen autodefinido como que no van a reproducir ningún tipo de violencia. Entonces la violencia no está más entre nosotros como una parte de la comunicación humana, y se arman unos líos importantes. Es decir, cuando uno tiene un hijo, le pone un nombre. No solamente como una acción filiatoria, también el DNI pide que haya un nombre. Hay un sistema administrativo que funciona de esa manera. Bueno, hoy en día hay personas que dicen que los chicos no hay que ponerles un nombre, que se lo tienen que poner a sí mismos. Bueno, y así sucesivamente, hay un montón de cosas. O sea, el nombre, la lengua materna, cuando hablo de lengua materna no es como habla mi mamá, sino la lengua con la que nos constituimos, el idioma, es una imposición. Los seres humanos convivimos con un conjunto de imposiciones que no hemos elegido. El pecho materno, por ejemplo, cuando uno era bebé y lloraba y mamá nos acercaba el pecho, o la mamadera o el biberón, o papá o quien sea, de alguna manera también nos está imponiendo algo. Es decir, esta anticipación de la cultura
esta anticipación del otro humano, esta interpretación que hace el otro humano de nuestras necesidades, lo hace desde un sistema simbólico que impone. ¿No? Si no, nos dejan en una incubadora hasta que no tomemos nuestras propias decisiones, nadie hace nada. Pero no podemos, porque estamos en una prematurez absoluta. No podríamos sobrevivir, utilicemos esta palabra, en esa libertad inicial. No tenemos libertad al inicio de nuestras vidas. Libertad en el sentido de que hay una voluntad que puede expresar lo que quiere. ¿No? Hay algo, es medio básico lo que estoy planteando, pero a veces hay que aclararlo. Esto es violencia. En términos de Piero Lanier, texto que estuvo muchos años en el programa y que jamás un estudiante lo comprendió, entonces ya no está en el programa sino está en la ampliatoria. Lanier, que es una autora bastante compleja, que requiere de muchas lecturas previas, llama esto violencia primaria. La violencia primaria tiene como función proveer a un sujeto de lo necesario. Es decir, hay una violencia primaria que nos provee de lo necesario para la mantención de la vida biológica y psíquica. Esta función del otro humano, esto que probablemente hayan escuchado en las materias psicoanalíticas, que el sujeto se constituye en el campo del otro, ¿no? Y cuando decimos campo del otro, estamos hablando campo del deseo del otro. Pero no solamente es un otro deseante, es un otro inscrito en un registro cultural. Bueno, esto que estamos planteando implica un grado de violencia. Nos provee de lo necesario. Sin esta violencia no hay provisión de lo necesario para la vida identitaria y psíquica. Violencia primaria. A lo que aparece luego en los textos de Lanier como que la violencia puede conllevar un exceso. Y este exceso atenta, o a lo mejor montado sobre la idea de lo necesario, genera un exceso. Y ese exceso que genera la violencia secundaria atenta contra la constitución del yo. ¿Hay alguien que está tipeando? El sumariante está. ¿Está tipeando sobre lo que damos en clase o está mandando mails a otra o está chateando con alguien? Sí. La clase. Está. No sé qué me teclado. No, se escuchaba. Sí, somos nosotros. Video C. Hay dos más. Está. No, está bien. Entonces, violencia secundaria es una violencia que excede el registro de lo necesario y atenta contra la constitución psíquica. La autora Piero Lanier va a vincular la violencia secundaria a la psicosis, en donde el yo, para subsistir, paga el precio de la alienación. El objeto coloniza al yo, digámoslo así. Entonces, esta medida de lo necesario conlleva un grado de violencia. Y que este escenario no solo se produce en esta situación antropológica fundamental de que es el encuentro entre la cría humana y el otro humano adulto, sino en toda acción institucional también.
Ejemplifiquémoslo con esta clase. Yo puedo estar transmitiéndole los contenidos de la asignatura. Entonces alguien dice, Freud era conductista. Entonces si yo le digo, mire, disculpe, estamos dando un ejemplo muy banal. No, discúlpeme, Freud no era, explíqueme por qué Freud era conductista, y dice porque, no sé, quería disciplinar el inconsciente. Bueno, mire, uno le plantea, mire, lea este texto, piénselo de esta manera, trabajémoslo de esta forma, el conductismo es esto. A usted me está violentando. Entonces, cada uno es libre de pensar como quiere. A cierto punto sí, pero existe el error, existe tener razón y no tener razón. Todo es una razón individual, digamos, esta anomalía que se impone, y el colectivo debe adaptarse a la exigencia individual. Si aceptamos esta premisa, no hay más sociedad. No existe más la sociedad. Somos individualidades que nos expresamos. Y es el colectivo de los otros el que se debe adecuar. A veces nos vemos en situaciones parecidas a estas, ¿no? Donde el conjunto debe adaptarse a la exigencia de un individuo, y es invertir la lógica donde antes la sociedad imponía mandatos absolutamente imperturbables. No, las sociedades tradicionales, conservadoras, tenían esta capacidad, ¿no? Donde cuando más sociedad, menos sujeto, a más sujeto, menos sociedad. En determinadas épocas, pensar políticamente de una manera no solamente era objeto de persecución política, al mismo tiempo era considerada insanía mental. En otros tiempos, ciertas orientaciones sexuales eran consideradas patológicas. ¿Alguien vio la película El Código Enigma, basada en el que inventa la primera computadora? No me sale el nombre en este momento. Que es donde Apple se basa en la manzana, que es lo que termina comiendo para envenenarse. Bueno, el muchacho que desarrolla el Código Enigma, que le permite descifrar los mensajes cifrados de la Marina y de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y que hace un gran aporte para que Hitler no gane la guerra, era homosexual. Y cuando el servicio secreto británico descubre esto, él no solamente es objeto de segregación y de persecución, sino que lo someten a una terapia a base de hormonas masculinas, como si la elección de objeto derivase de una cuestión hormonal, o sea, hay una cuestión electoral. Bueno, esto era considerado patológico y delito. Son concepciones de época. Ahora bien, esto está en un extremo. En el otro podríamos pensar, entonces, ya que el Estado en su momento fue opresivo, entonces ahora, conscientes del daño generado, cualquier voluntad individual debe ser escuchada como sana. Bueno, es lo que plantean de alguna manera en el año 2004, plantea Leukovitch con La locura enloquecida, es decir, la despatologización masiva también conlleva ciertas complejidades, porque hay locos, no hay locura. Los debates por la locura, además, se modifican drásticamente por la criminología del siglo XIX, el problema de la imputabilidad. Si una persona que comete un delito es consciente o no es consciente de sus actos. Hoy en día convivimos con un conjunto de crímenes donde la hipótesis de que alguien enloqueció y los cometió, independientemente si es imputable o inimputable, porque hay gente que comete actos locos y es imputable. Inimputabilidad es que alguien no sabe, no tiene conciencia alguna. Hay ciertas perversidades que sabe la persona lo que está haciendo, no es que no lo sabe, pero lo hace igual.
La hipótesis de la locura no está presente. Bueno, estaban los famosos casos de la Folia D, casos sumamente extremos, los descuartizadores y todos estos crímenes, estos asesinos seriales. Bueno, uno podría pensar que un asesino serial no está llevando adelante una cruzada ideológica, porque no hay una ideología que diga que hay que descuartizar gente, está del lado de la perversión. Bueno, hay muchas hipótesis que no entran en juego. Estamos muy impactados por un crimen de una chica que era influencer recientemente, ¿no? Por un muchacho que declaró, tengo entendido, que era el amor de su vida. La mató. Bueno, hay algo que está bastante tipificado, que son las celotipias. Las celotipias son locura. Si una persona, no estamos hablando de los celos que están dentro de un parámetro racional. Estamos hablando de el celotípico está obsesionado con la persona. Ahora se puso de moda la serie Beberreno. Ya no, pero hace unos meses sí todo el mundo habla de esa serie. ¿No les parece que ahí estamos hablando de ciertas vulnerabilidades psíquicas? Es muy interesante la serie, cómo desarrolla las dos vulnerabilidades psíquicas que interactúan. Bien, porque hoy en día, legislación mediante, hay una exaltación del individuo. Esto también deja marcas en la subjetividad de época. No pasa inadvertido. Por lo tanto, la subjetividad es un concepto sumamente dinámico y la mente humana es muy dinámica. Yo daba este ejemplo en la conferencia. La mayoría de ustedes son bastante más jóvenes que yo, pero estaba el célebre sketch del programa de Chespirito del Chavo, que eran los chifladitos, que eran dos locos. Ya sabes, chaparrón, que tú y yo dicen que tú y yo estamos locos. Lo pueden ver por volver o lo pueden googlear. Entonces hay uno que para mí siempre fue muy cómico. Lo estuve buscando en YouTube y no lo encontré, y tampoco me da para estar tantas horas mirando eso, hasta encontrarlo. Pero estaba chaparrón, entonces decía, ¿sabes, Lucas, que dicen que tú y yo estamos locos? No hagas caso. El famoso, dígame licenciado, licenciado. Gracias, muchas gracias, era siempre. Siempre pasaba lo mismo. Entonces, creo que lo conté a esto. Entonces, Chaparrón dice que él es checoslovaco. Ya no existe Checoslovaquia. Pero antes había un país que era la República Checa y Eslovaquia estaban unidos hasta que cae el bloque socialista y era Checoslovaquia. Bien. Entonces le pregunta Lucas, ¿pero usted nació en Checoslovaquia? No. Dice. ¿Y sus padres son checoslovacos? No. ¿Y por qué es checoslovaco? Y dice él, ¿y por qué no puedo ser checoslovaco si yo me siento checoslovaco? Ahora, ustedes piensen que hace no muchos años atrás, autopercibirse algo era un indicador de locura. Hoy en día no. Cambió. O sea, en ese número nadie podía no reírse del absurdo de que alguien se autoproclamaba de una nación y nadie podía discutírselo, porque si él se sentía checoslovaco, ¿por qué no podía ser checoslovaco? Eso cambió, porque no solamente cambió este consenso, sino que hay prácticas y un edificio legal que lo corrobora. Imagínense si él dijera, bueno, vaya a la embajada de Checoslovaquia y pida la ciudadanía, se la van a dar. ¿Por qué? Porque usted se siente de ese país. Ahora, yo voy a Italia y digo, quiero ser italiano porque tengo la camiseta de Franco Baresi del Mundial 82, como fideos desde que nací, me pongo en musculosa con la silla dada vuelta en la puerta de mi casa y hablo a los gritos, me siento italiano, le hablo de mi mamá, de mi nonna y de mi gato, y no creo que me den la ciudadanía porque me perciba de esa forma. ¿Por qué? Porque hay un Estado que dice que tiene condiciones para la ciudadanía.
Ahora, en aquellos tiempos nadie podía discutir esto y era tan absurdo que generaba gracia. Ahora yo lo cuento y a lo mejor no tiene el mismo impacto porque no nos sorprende algo así. ¿Por qué? Porque cambiaron las prácticas. No es porque cambió la idea, cambiaron las prácticas. Esta mutación ha sucedido en todo el tejido de la modernidad sólida. Cambiaron las prácticas. La escuela sarmientina ya no es una escuela que determina lo normal y lo patológico en torno al aprendizaje. Porque un chico puede no aprender, entonces va a un programa de inclusión y sigue ahí. ¿De qué manera sigue ahí? Es otro tema. Tenías la fila de los varones y la fila de las nenas. Ahora eso cambió. Es distinto. Si alguien expresa una voluntad, uno puede pensar que Chaparrón es checoslovaco porque tiene una gran identificación con el pueblo checo, ha leído cultura, es devoto de Kafka, viaja a Praga 3 veces por año, hace peregrinaciones, bueno, y no estará loco. Ahora, si uno se pregunta si fulano está loco por estar diciendo esto, o es su derecho a ser checoslovaco. O sea, la pregunta por la locura es una pregunta que ya no se hace en los términos que se hacía antes. Es interesante esto porque las prácticas modernas, entre el impulso, entre esta anomalía del sujeto, del individuo, y las prácticas instituidas, genera lo que vamos a llamar un impas. Es decir, el impulso no llega a su destino de manera directa, se produce un impas. En la obra Foucaultiana, este impas se llama examen. El examen es el examen académico, es el examen médico. ¿Usted está sano o enfermo? Yo me autodeclaro, hago mi declaración jurada. Me declaro sano. Bien, listo, pase. No, espere. Venga. Vamos a revisarlo, vamos a ocultarlo, vamos a ver si tiene enfermedades de la piel, si vamos a hacerle un análisis de sangre para ver si usted tiene alguna enfermedad de transmisión, si está infectado con algo. Es un impas, el examen médico. ¿Ustedes estudiaron para el parcial? Sí, bueno, aprobados. Yo me autodeclaro que sé. Bueno, pero tiene que haber un docente que lo evalúe, o un jurado. Yo me declaro apto para esta, no alcanza. ¿No? Pero estas prácticas sí son válidas en el mercado. ¿Te alcanza la plata o no te alcanza la plata? ¿Lo podés pagar o no lo podés pagar? Supongamos, yo voy al supermercado, quiero comprar un sachet de leche. Y cuando agarro el sachet y lo voy a poner en el changuito, me agarra un comité de gente y me dice, pero usted sabe esto, usted conoce cuántos días tiene que estar esto en la heladera, a partir de cuándo se puede. ¿Usted está apto para comprar un sachet de leche? No podríamos vivir así. Porque usted, si no sabe usar el sachet de leche, usted puede matar gente, puede intoxicar. No, pero yo... Entonces tendría que vivir rindiendo exámenes a donde va. Por ejemplo, cada vez que hago un asado, me toman un test y manejo las temperaturas para eliminar la Escherichia coli de la carne. Entonces hay un comité de gente que me evalúa constantemente. ¿Podríamos vivir así? No, no podemos vivir examinados todo el tiempo. Pero se supone que si fuimos a la escuela, esto ya lo sabemos. Se presupone que más o menos esos parámetros los manejo. Ahora, el examen pone un impas. Y este impas es un freno entre el deseo y la realización. Es una prueba al que me somete la sociedad para saber si yo estoy apto o no. En la Facultad de Psicología, el TIF
es esto. Terminaste la carrera pero no te recibiste. Hay una instancia más. Tenés que escribir tu tesina, tu TIF. En nuestra institución, esta instancia suele ser algo, bueno, es una medida relativamente nueva del año 2015 y ha costado mucho formalizarla. Hay carreras donde la tesis implica un trabajo de un año en muchos casos y una investigación bastante rigurosa. O en medicina, ahora tienen como una práctica después de haber rendido todas las materias. ¿Qué es? Es un test de aptitud. O sea, es ese impas que se pone. Ahora, en el mercado, este impas se diluye considerablemente. Ahora, volvamos al ejemplo. Si el personaje de Chaparrón dice que es checoslovaco, podemos pensar que es una persona que tiene el deseo de integrar la patria checoslovaca y se siente profundamente identificado, pero también cabe la hipótesis de que esté loco. Y voy a dar un ejemplo, yo sé que es provocador, pero estamos en la Facultad de Psicología y hay que empezar a plantear esto. Porque a lo mejor la violencia de antaño no puede justificar ciertos descuidos que suceden en nuestra profesión, pero hace poco tiempo un psiquiatra conocido mío, que ve algunos casos conmigo, me plantea la siguiente situación. Trabaja en un centro de salud. Dice, viene el trabajador social con un formulario que ya firmó el psicólogo del centro de salud porque un paciente quiere hacer un cambio de género. ¿Podés firmarlo? O sea, el psiquiatra lo habilita y esta persona puede iniciar los trámites para el soporte que le dé el Estado para el cambio de sexo. O sea, cirugía y tratamiento hormonal. O sea, hay un protocolo. Entonces le dice, mira, yo quisiera tener una entrevista. Pero ¿cómo? Si esto, que el derecho del paciente, sí, pero yo antes de firmar un formulario, un profesional a la vieja usanza, quisiera tener una entrevista. Bueno, se genera una discusión, se genera una tensión, la cuestión es que se da la entrevista. Efectivamente, esta persona quería cambiar de género, pero además escuchaba voces. Además, escuchaba voces. Entonces, en el mismo ámbito de la salud mental, lo voy a decir burdamente para que se entienda, pareciera que la pregunta por la locura es una pregunta que ya no se puede hacer. Porque si entre el impulso y la realización solamente existe el derecho del paciente y no hay nadie que se pregunte, pero esto que está planteando está dentro de un deseo de una persona que está centrada en este deseo, o sea, es razonable lo que plantea, o está en el contexto de un derrumbamiento psicótico. Y esto la psiquiatría lo sabe hace 150 años. Y no es una cuestión de discriminación. Esto pasa más de lo que uno cree en el campo de la salud mental. Porque el campo de la salud mental, la locura, al quedar de alguna manera no expuesta como una hipótesis fuerte, lo único que detiene es el grado de peligrosidad. ¿Se entiende? Ya no es qué tan centrado en la razón está una persona, como podía suceder en la modernidad sólida. Es cuán peligroso es. Por lo tanto, quedamos más cerca del punitivismo que de la salud. ¿Y cuántas veces, en nombre de los derechos, se agita una sociedad punitiva? Porque tiene su correlato.
Entonces, cuando nos encontramos con problemáticas de la inclusión escolar, la pregunta que nosotros no podemos evitar hacernos es si la inclusión conlleva una mayor o menor. Este chico que dice, no me ayuden más, está diciendo que lo están violentando. ¿Se entiende? Bien, entonces la violencia es producto también del peso de estos dispositivos, no de las buenas o malas intenciones. En el programa hay un texto que trabaja esto en la unidad 4, lo vamos a ver más adelante, quienes quieran por una crisis de ansiedad visitar el texto. La práctica del psicólogo en instituciones desde un posicionamiento en derechos humanos. Unidad 4, el texto. Bueno, entonces el concepto de subjetividad le vamos a sumar un elemento más, que es la violencia. La subjetividad humana conlleva un quantum de violencia, primaria porque es necesaria, y este desborde, este exceso, atenta contra la constitución del yo. Y digo esto que está en la estadística, hay muchos chicos o chicas trans que después de una cirugía, muchas veces hay varios casos que se suicidan. O sea, a lo mejor falló una instancia de contención. Hay casos donde esto pasa. Entonces, una persona puede expresar una voluntad, un deseo. Está bien, hay que respetarlo, hay que escucharlo. Ahora, este impas, cuando uno lo quita, también se paga un precio de violencia. Lo que pasa es que de la otra nadie se hace cargo. Es decir, hay denuncias de violencia de género que han sido omitidas por los sistemas, no le han prestado atención y se han generado crímenes. Esto es así. Pero también hay denuncias que están hechas en contextos complejos. Es decir, si uno se pregunta por ciertos tipos de denuncia donde claramente hay personas que están en un desborde y más de 100 años de psicoanálisis y más la experiencia de la psiquiatría histórica, independientemente de las violencias de determinadas épocas, hay personas, o sea, esto está absolutamente detallado, que frente a ciertos derrumbes de los subjetivos, las personas sexualizan todo, los vínculos, ¿no? Y a veces se dan situaciones complejas. Y voy a contar una que pasó acá en la facultad, año 2018. Yo esto lo hablé en su momento con los estudiantes, fue un tanto problemático, pero lo voy a volver a retomar, porque estamos en la Facultad de Psicología y estas preguntas nos las tenemos que hacer. Año 2018, 2019, fuerte efervescencia de los movimientos feministas, especialmente en la lucha por lograr la interrupción legal del embarazo. Las estudiantes venían en su amplia mayoría con un pañuelito verde. ¿Se acuerdan? Bien. Una chica sube un colectivo, se acerca a un muchacho y le da una revista de rock. Ella, al tocar la revista de rock, empieza a sentir que se le empiezan a dormir los dedos. Se le empieza a dormir el brazo. Se asusta y declara, hago la versión breve, de que fue
atacada, digámoslo así, con un producto químico que después se lo identifica como burundanga, para adormecerla, doblegar su voluntad y violarla. Siguen el relato. Esta chica es trasladada a un hospital, no se detecta gesto de intoxicación alguno, o sea, de presencia de ninguna sustancia, pero en redes sociales, atenti con esto, se lleva adelante una cacería humana para detener al atacante. Insisto, era un muchacho que le da una revista de rock, esta chica toma la revista, alude a esta sintomatología que les acabo de escribir, una especie de anestesia del brazo, se asusta, se agita, tiene mucho miedo, es trasladada a un hospital, se disparan las alarmas, se desata una cacería humana. En esta cacería humana de redes sociales, que lo identifican por foto, con nombre, que había que buscarlo, que etcétera, etcétera, resulta que el muchacho que está en cuestión era un interno o un muchacho que concurría al centro de día de Suipacha, que difundía esta revista de rock. Un colega, que no recuerdo el nombre, intentó decir en redes sociales que él lo conocía al muchacho, que la situación le parecía un poco extraña. Lo aniquilaron en redes sociales. Bueno, cacería humana. Yo en la facultad planteo esta situación. Miren, está pasando esto, estaba pasando esto. Me parece que hay que ser más cuidadosos, porque yo tengo un amigo que trabaja en un laboratorio, trabajaba en su momento en un gran laboratorio de Alemania, le pregunto, mirá, Sebastián me dice, no existe fármaco que yo te digo, agarra el libro, vos agarrás el libro y te quedás así y yo te hago lo que quiero. No existe. No existe en el mercado. A lo mejor un servicio secreto, no sé, la CIA, la ex KGB, tiene algo parecido, pero nadie puede conseguir una loción como un spray que te lo da y vos quedás hipnotizado y el otro puede controlar tu voluntad. De ese poder. Y aparte, si es anestésico, se disipa rápidamente en el aire, me dio un montón de explicaciones técnicas, la burundanga es un mito urbano, no existe, etcétera, etcétera. Yo planteo esto, y principalmente las estudiantes, bajo el silencio de los estudiantes varones, me empezaron a decir en tono bastante inquisidor, pero profesor, ¿cómo puede decir esto con las cosas que están pasando, con los asesinatos de mujeres, con todo esto que usted está planteando, que nos digo, sí, chicas, pero estaba contra las cuerdas, esquivando todo tipo de elementos, hasta que en un momento pude pensar, y dije, ¿ustedes se dan cuenta que este muchacho, que claramente, por lo que dicen, es alguien que concurre a un centro de día, puede ir a parar a una comisaría, y en una comisaría, en un exceso de excitación, lo pueden matar, que se puede morir de un infarto por la angustia y el estado de presión que le implica el encierro y todo esto, todo lo otro, y que porque no estoy desmereciendo que esta chica se asustó, pero esto está tipificado en los centros de salud, lo que se llamaba crisis histérica. Está describiendo un cuadro histérico de Freud. O sea, no estoy descubriendo la pólvora. La cuestión es que este chico además se suicida. Es el caso de Dios Punk. Googleenlo. ¿Quién se hace cargo de esta muerte? Nadie pudo pensar que a lo mejor quien estaba haciendo la denuncia estaba un tanto desestabilizada en el momento, porque este chico del suicidio no vuelve. ¿Dónde estaban los dispositivos de salud mental? Estaban del lado del punitivismo. ¿Quién se hace cargo de esta muerte? No es el único caso. Estaba en su casa, piso 18, y dijo que él no podía soportar sentir todas las miradas sobre él, después de lo que le pasó. No lo soportó. ¿Quién lo mató? Si no nos hacemos esta pregunta acá,
Mejor vayamos acá unas cuadras y nos anotamos en la academia de policía y dejemos de estudiar psicología. Nos vemos la próxima.